Internet está plagado de vídeos de Milei asegurando que la invención del capitalismo fue lo que sacó de la pobreza extrema a los seres humanos. ¿Qué le dirías a Milei si viene a decirte esa chorrada? Le diría primero que nada que su idea de la invención del capitalismo es marxista y que está muy mal que él sea marxista. Es decir, según Marx, el capitalismo se inventa con la revolución industrial. Según yo, la revolución industrial es una continuación de una forma de manejar el comercio y el dinero que proviene del medievo y que se consolida con los grandes poderes económicos como los de los Borgia o de los se me olvidó el nombre, de los grandes mecenas de Leonardo y de Miguel Ángel y demás, que lo que son económicamente poderosos, son los Elon Musk de aquel entonces, y el manejo del dinero y los bancos florentinos y todo este constructo ya existe. Entonces, primero, si cree Elon Musk que el capitalismo se inventó con la revolución industrial, es marxista. Muy mal, tú, Elon Milei. 2, que el capitalismo agudizó la pobreza a tal grado que provocó que la concentración de trabajadores en condiciones verdaderamente horribles se reunieran para exigir derechos. Y esos fueron los que acabaron con la pobreza, o los que redujeron la pobreza enormemente. Generar riqueza no es el punto es distribuirla. A Milei no le gusta lo de distribuir la riqueza. Milei dice que tú no tienes por qué darle a nadie nada. El Estado no tiene por qué darle a nadie nada. Si tienes un niño con síndrome de Down que se le murieron los papás y no tiene para comer, que se muera. Es una visión muy nazi. No lo va a reconocer, pero es una visión muy nazi. Entonces, yo le recordaría que es el inicio de los movimientos de trabajadores, el inicio de los movimientos sociales, el inicio de las ideas socialistas de Owen o de Saint-Simon, de impedir que se siga deteriorando la vida de los trabajadores de la revolución industrial, los que se escandalizan por el trabajo infantil y luchan contra el trabajo infantil. Ellos son los que hacen que la pobreza deje de ser la norma en muchos países y hasta hace poco. Así que se equivoca. Pero es históricamente demostrable que se equivoca. Hay una revolución industrial que no acaba con la pobreza, sino que la agudiza. Simplemente la palia un poco porque te garantizaban un salario de mierda, pero un salario en las fábricas, un salario que no te daba el campo. Pero hasta ahí. La forma en que vivían los trabajadores al principio de la revolución industrial llevó, ya que no se distribuía la riqueza, a exigir la distribución de la riqueza, y allí es donde cambian las cosas.